El cirujano cardíaco le pagó a un mendigo para que limpiara la tumba de su marido, pero cuando ella regresó una semana después, quedó impactada por lo que encontró. Mientras tanto, en el quirófano, los ojos de Tamara Rudnitskaya reflejaban la luz verde de las lámparas, fija en absoluta concentración. El ambiente, envuelto en un silencio casi palpable, solo era roto por los pitidos rítmicos del monitor cardíaco y la respiración contenida del equipo. Entre sus dedos, un pequeño corazón del tamaño del puño de un niño de 6 años, latía frágil y confiadamente. ¿Pinzas?, preguntó en voz baja, y el instrumento se deslizó en su mano con precisión mecánica. Su atención se centró por completo en el pequeño defecto en el tabique interventricular. Los dedos se movían con una precisión casi sobrenatural, como guiados por una fuerza interior. Tamara sentía cada latido de ese órgano como si fuera parte de ella misma, dialogando mentalmente con él. Espera un poquito más, pequeña. Pronto estarás fuerte y saludable. Doctor Rudnitskaya, la presión está bajando, advirtió el anestesista. Lo sé, respondió ella tranquilamente sin quitar la vista del campo operatorio. Todo bajo control. Nadie se dio cuenta cuando por un instante sus dedos rozaron el antiguo relicario escondido debajo de su ropa quirúrgica. Era una pieza sencilla, un óvalo de metal desgastado con una imagen de Artemisa grabada, sujeto a una fina cadena. 3 horas después, la cirugía finalizó con éxito. El corazón del niño, ahora libre de la malformación, latía de manera constante y regular. Al salir de la habitación, Tamara sin querer escuchó la conversación entre 2 reclusas. Esas no son manos, son pura magia, comentó uno. Dicen que nunca perdió un paciente. Es increíble, respondió el otro. Las estadísticas no mienten, respondió el primero. ¿Viste cómo salvó a ese niño hoy? La presión bajó y ella ni siquiera parpadeó. Tamara no prestó atención al resto. Conocía bien el peso de esas palabras y el precio de su propia suerte, que en realidad no era suerte en absoluto. En la sala de médicos se permitió un breve descanso. Cerrando los ojos, sacó el relicario y pasó el pulgar por la superficie opaca del metal. La imagen de Babushka Nastia apareció claramente en su memoria, como si la hubiera visto el día anterior. Tú eres mi continuación, Tamarochka, dijo la abuela mientras se trenzaba el cabello con unas manos que olían a hierbas. Mi sangre corre por ti y mi regalo será tuyo. La casa de madera en las afueras del pueblo, rodeada por una valla cubierta de hiedra silvestre. De las paredes colgaban manojos de plantas secas que llenaban el aire de un aroma amargo y medicinal. Y la fila interminable de personas que llegaban con su dolor y angustia al famoso curandero de la región. Cuando era niña, Tamara ayudaba a su abuela a recolectar hierbas, aprendiendo a distinguir las beneficiosas de las venenosas y memorizando recetas de tés y tinturas. Pero lo más importante era algo intangible, imposible de explicar. ¿Por qué la gente viene a ti, Babushka?, preguntó la niña, observando a otro paciente agradecido inclinarse ante su abuela. Porque creen, nieta. Y yo también creo en ellos. No son las hierbas las que curan, Tamarochka, sino el amor y la fe. Las plantas son solo herramientas. Por las noches, su abuela le enseñaba a colocar las manos en los puntos dolorosos, a sentir dónde se escondía el dolor, a verlo con los ojos del alma. Tus manos son especiales, dijo la Babushka Nastia. Cálida, viva. Manos como esta quitan el sufrimiento. Los padres no aprobaron esas lecciones. Su madre, profesora, y su padre, ingeniero, solo creían en la ciencia y el progreso. Supersticiones de vieja, se quejó la madre cuando las descubrió en otra sesión de curación. Pero la abuela se limitó a sonreír, enigmáticamente. Cuando llegó el momento de elegir profesión, todos daban por sentado que Tamara seguiría los pasos de sus padres. Maestra, traductora, economista. Son carreras dignas para una niña, dijeron. Pero ella postuló para la escuela de medicina. Hija, piensa bien, advirtió su padre. La cirugía no es para mujeres. Tendrás que cortar gente. No voy a permitirlo, papá. Lo guardaré, respondió Tamara, con la misma arruga testaruda entre las cejas que solía hacer su abuela. Solo la Babushka Nastia la apoyó. Sigue tu corazón, Tamarochka, dijo colocando el antiguo medallón en su mano. Él no te engañará. Un mes después, la abuela falleció. Como si le hubiera pasado el testigo a su nieta, se fue en paz, con una sonrisa serena en los labios.
El timbre de un teléfono interrumpió los recuerdos. En la pantalla el nombre de Cristina Beregnaya, una amiga de la escuela y quizás la única persona cercana que le quedaba. La operación ha terminado. ¿Cómo estás?, preguntó la voz familiar, preocupada. Está bien, respondió Tamara sintiendo que la ola de cansancio la invadía. El niño vivirá. Reservé una mesa en Stary-Grad. En 1 hora. Sin excusas, ordenó Cristina con su habitual firmeza. Una sonrisa cansada apareció en los labios de Tamara. Cristina siempre ha sido así, impulsiva y decidida, una escritora con alma de general. Se encontraron en un acogedor café, donde la amiga ya había pedido su infusión favorita y galletas de canela. «Te estás muriendo», fue su saludo, analizando a su amiga con ojo crítico. «Esta es la tercera cirugía compleja en una semana». «Lo sé, vi tu agenda con la jefa de enfermeras». «Hay muchos niños y pocos cirujanos», Tamara se encogió de hombros. «No hay nadie más que yo». «Nadie más que tú», imitó Cristina. «Oye, Tamara, han pasado 4 años. No puedes esconderte en el quirófano para siempre». Tamara apartó la mirada. ¿Qué decir? Que la vida sin Maxim se había convertido en una secuencia interminable de cambios, puntuados por raros encuentros con su amiga. Que la casa que eligieron juntos ahora les parecía extraña y fría. ¿Sabías que hoy recibí en mi colegio a una delegación francesa? Cristina cambió de tema. Vino un profesor muy interesante. No empieces, interrumpió Tamara, sacudiendo la cabeza. Tus intentos de presentarme a profesores interesantes se han convertido en leyenda. No todo el mundo tiene por qué ser un adicto al trabajo solitario. Exclamó su amiga. No eres solo una doctora, Tamara. Ella también es mujer. ¿Y quién dijo que una cosa excluye a la otra? Respondió Tamara con una sonrisa cansada, acariciando el medallón sin darse cuenta. En el coche de camino a casa, Tamara tomó una decisión. Dentro de una semana sería el cumpleaños de Maxim. Siguiendo la tradición, el día anterior iba al cementerio y arreglaba su lápida antes de otro día de trabajo. Afuera, la lluvia de abril tamborileaba suavemente sobre el techo del vehículo. Sus ojos estaban en la carretera, pero su mente vio algo más, los ojos claros de Maxim, su rápida sonrisa, los proyectos de restauración de edificios históricos esparcidos por el suelo de la sala. Estoy construyendo para la eternidad, Tamara, dijo mostrando los dibujos. Desapareció de repente de una manera absurda, el derrumbe del andamio, la muerte instantánea. Todo lo que quedaba era el vacío dentro de ella y un regalo que no fue suficiente para salvar a quien más amaba. Sus dedos encontraron el relicario nuevamente. No son las hierbas las que curan, es el amor y la fe, parecía susurrar la voz de la babushka Nastia. Amor y fe. 2 cosas que Tamara había perdido hacía 4 años, en una obra abandonada. La mañana parecía sorprendentemente clara, como si el cielo hubiera sido bañado por la lluvia nocturna. Tamara condujo lentamente por la sinuosa carretera que conducía al antiguo cementerio de la ciudad, con un manojo de semillas de flores silvestres en el asiento del pasajero, acianos azules, margaritas blancas, delicadas campanillas. Las plantas que crecen libres tienen fuerza, dice la babushka Nastia. Ellos eligen dónde quieren vivir. Detuvo el coche junto a los portones de hierro forjado, envejecidos por el tiempo, cogió el ramo y una pequeña bolsa con utensilios de limpieza, y continuó por la avenida principal, adentrándose en el silencio del cementerio. Allí, entre las lápidas donde solo el canto de los pájaros rompía el silencio, el tiempo parecía fluir a otro ritmo, lento y suave, como el péndulo de los viejos relojes de tu abuela. A cada paso sobre la grava que crujía bajo sus pies, una idea golpeaba en su mente desde que despertó: hoy no podré ordenar la tumba. Mañana le esperaba una cirugía muy compleja, 7 horas para reconstruir las válvulas cardíacas de un niño con una patología rara. Un caso excepcional, que requirió absoluta concentración y una preparación meticulosa. Esta certeza tenía un peso extraño, como si, al posponer la visita, estuviera traicionando a Maxim de alguna manera. Por primera vez en 4 años rompería el ritual que los unía. El cementerio se extendía sobre una suave colina, una ciudad silenciosa con sus calles, cruces y barrios. A la izquierda, la parte antigua albergaba mausoleos de familias nobles prerrevolucionarias, ángeles de mármol con rostros pensativos, cruces de piedra entrelazadas con hiedra, inscripciones en latín desgastadas.
A la derecha se encontraban modestos obeliscos de la era soviética, con fotografías enmarcadas en vidrio y estrellas de 5 puntas. En el centro dominaban los monumentos modernos hechos de granito negro, con letras doradas que brillaban al sol. Aquí está toda nuestra ciudad, Tamarochka, había dicho Babushka Nastia cuando la tomó por primera vez, señalando el árbol genealógico de las lápidas. No temas a los muertos, nieta. Ellos ya lo han entendido todo. Son los vivos a quienes hay que temer. La tumba de Maxim estaba en la parte nueva, cerca de una pequeña capilla. Un sencillo monumento de granito con su perfil tallado, una obra que él mismo había diseñado y que se encontró entre sus papeles después de su muerte. En una esquina del borrador, escrito con trazos firmes, se leía, para el bisabuelo. El destino tenía otros planes. Mientras se acercaba, Tamara notó una figura baja barriendo metódicamente el camino entre las tumbas. Eduard Semyonovich, el cuidador del cementerio, un hombrecillo delgado, con una barba gris en forma de cuña y ojos sorprendentemente vivaces, demasiado joven para un rostro lleno de arrugas. Se quitó la gorra descolorida a modo de saludo. Buenos días, Tamara Mikhailovna. Aquí otra vez, Una lealtad como esa pone celoso a cualquiera. Buenos días, Eduard Semyonovich saludó, notando sin querer cómo había envejecido el portero en los últimos 12 meses. ¿Cómo está tu salud? A alegría a estas alturas, hizo un gesto vago con la mano, pero sonrió. No me quejo. Cuido las tumbas de otras personas, no necesito pensar en la mía todavía. Eduard Semyonovich no era un simple conserje. Ex archivero e historiador, sabía más sobre ese lugar y sus habitantes que cualquier cronista de la ciudad. Su historia fue sencilla y triste. Tras perder a su mujer y a su hija en un accidente, encontró un extraño consuelo en ese espacio de memoria eterna, entre el silencio y los recuerdos. ¿Estás solo otra vez, Eduard Semyonovich? ¿Aún no tienes ayudantes?, preguntó Tamara al notar el esfuerzo con el que el anciano se apoyaba en la escoba. Él se rió mostrando unos dientes raros. ¿Quién vendría a trabajar con nosotros? Los jóvenes de hoy buscan algo más. Pero para ser honesto, no necesito a nadie. Hizo un amplio gesto envolviendo el cementerio. No estoy solo, hablo con una ciudad entera. De repente sus ojos se animaron. Ah, pero espera. Hay uno por ahí, señaló a un rincón lejano, donde una figura encorvada estaba trabajando en una vieja lápida. Manos de oro. Restaura monumentos, repara vallas. No es un empleado, pero hace más que muchos miembros del equipo. Tamara vaciló. La idea de confiar el cuidado de la tumba de Maxim a un extraño sonaba extraña, pero la cirugía del día siguiente no le dejó otra alternativa. Quizás sea una solución, murmuró, insegura. ¿Podrías presentarnos? El conserje se iluminó. Enderezó sus huesudos hombros y se dirigió hacia lo desconocido. Tamara lo siguió observando a lo largo del camino una reja ornamentada recientemente restaurada, los arabescos de hierro, libres de óxido, relucían como nuevos. Hilarión Sergeyevich. Llamó Eduard Semyonovich. Aquí hay una señora con una petición para usted. El hombre se enderezó y se dio la vuelta. Tamara contuvo la respiración. Frente a ella estaba un hombre de unos 40 años, alto, de porte militar. Su rostro, bronceado por el sol y el viento, parecía tallado en el mismo granito con el que trabajaba, pómulos llamativos, labios bien formados, nariz recta. Pero lo que impresionaba eran sus ojos, grises, penetrantes, como si hubieran absorbido toda una vida de experiencias y al mismo tiempo, sorprendentemente vivos. Las sienes plateadas contrastaban con el cabello todavía oscuro, cortado al estilo militar. Hilarión Krylov se presentó secándose las manos con un trapo y dando un paso adelante. La voz, inesperadamente profunda y tranquila, sonaba como un acorde de bajo. Tamara Rudnitskaya, respondió ella tendiéndole la mano, que él estrechó con cuidado. Siento molestarle, intervino Eduard Semyonovich. Aquí está la doctora Tamara, una cirujana muy conocida. Necesita poner en orden la tumba de su marido, pero se le acaba el tiempo. El cuidador les explicó la situación en pocas palabras y al recordar tareas urgentes, se alejó dejándolos en paz. Tamara sintió una extraña incomodidad. Esa mirada atenta y serena pareció penetrar más profundamente de lo que a ella le hubiera gustado. «Puedo mostrarte la tumba de mi marido», dijo al fin.
La cerca necesita algunas reparaciones, el pasto está alto y me gustaría plantar flores. Estaré encantado de ayudarte, respondió Hilarion simplemente. Muéstrame. Caminaron por el sendero y Tamara miró de reojo a su compañera. Sus movimientos eran precisos, económicos, la postura delataba un pasado militar. A su mano izquierda le faltaba el dedo meñique. Al llegar a la tumba de Maxim, Hilarion examinó cuidadosamente la barandilla, pasó los dedos por la superficie metálica y comprobó las fijaciones. Un hermoso monumento, comentó, estudiando la lápida de forma inusual. Mi marido era arquitecto, explicó Tamara. Él mismo diseñó este proyecto. Los ojos de Hilarion brillaron con genuino interés. ¿Alguna de tus obras aún existe en la ciudad? Ella no pudo evitar sonreír. El Teatro Praca da Liberdade. El nuevo edificio de la biblioteca. El ala este del Museo de Bellas Artes. Hilarion asintió respetuosamente. Entonces tu trabajo todavía sirve a la gente. Eso es importante, dejar algo atrás. Había una profundidad personal en esa simple frase y Tamara sintió por un instante una conexión inesperada con este extraño. Sabes mucho de restauración, observó mientras palpaba la reja metálica. ¿Es tu profesión? Digamos que es una vocación surgida por necesidad, respondió Hilarion. Restauro lápidas antiguas. Algunos tienen más de 100 años y las historias que contienen merecen ser preservadas. Como dicen, te devuelvo. La historia para la gente, dijo mientras sus dedos callosos trazaban las ranuras en el metal oxidado. Puedo empezar mañana, renovar la cerca, plantar las flores que traje, ordenar el terreno a su alrededor. Cuando llegaron al tema del pago, hubo una pausa incómoda. Tamara sacó de su bolso las calificaciones que consideraba justas por su servicio. Hilarion miró el dinero que le tendían y con un gesto gentil, le quitó la mano. «Es demasiado», murmuró. «No, no lo es», insistió. «El trabajo requiere mucho tiempo y merece una compensación adecuada». Una leve sonrisa iluminó su rostro severo, como si una luz interior atravesara la austera máscara de los años. Los ojos, antes apagados, adquirieron un brillo casi juvenil. «El dinero es importante, pero no lo es todo», explicó con una calma que desarmó. «Haré todo correctamente, pero permíteme llevar solo lo suficiente para cubrir los materiales y mi tiempo». Después de una breve discusión, en la que Tamara intentó sin éxito convencer al hombre de que aceptara una cantidad mayor, Hilarion terminó cediendo, pero se llevó una cantidad mucho menor de la que ella le había ofrecido. Acordaron que la obra estaría terminada en 3 días, hasta su regreso. Al salir del cementerio, Tamara se sorprendió al darse cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, se había topado con alguien tan único. Había algo en su discurso pausado, en sus gestos precisos, en su forma de ver el mundo que escapaba a lo convencional. Era como si llevara consigo su propio código, una lógica que no se doblegaba ante lo obvio. Pero estos pensamientos se disiparon tan rápido como aparecieron, ahogados por la ansiedad que la consumía. Al día siguiente la esperaba una delicada cirugía. Una niña de 7 años, huérfana en un centro de acogida regional. Un defecto cardíaco complejo casi imposible de corregir, uno de esos casos que aparecen una vez en la carrera de un cirujano. Tamara repasó mentalmente cada paso del procedimiento, visualizando la secuencia de movimientos, el recorrido del bisturí, la precisión milimétrica que separaría la vida de la muerte. El antiguo medallón que llevaba alrededor del cuello pareció calentarse al tacto de sus dedos, como si respondiera al peso de sus preocupaciones. Fue un gesto inconsciente, cada vez que su mente se centraba en un corazón enfermo, especialmente uno tan pequeño, sus manos buscaban ese metal desgastado. Para Tamara, el pasado tenía la costumbre de retroceder cuando aparecía un nuevo paciente en el horizonte. Cada corazón que llegaba a ella era una página en blanco, una oportunidad de reescribir destinos. Los recuerdos, sin embargo, eran como fotografías antiguas, algunos se desvanecieron con los años, otros resistieron obstinadamente la acción del tiempo. Pocas veces se permitió hojear ese álbum, pero esa noche, en vísperas de la operación, las imágenes volvieron sin ser llamadas, insistentes y vívidas. Tumbada en la oscuridad de la habitación, cerró los ojos y escenas del pasado se arremolinaban bajo sus párpados como hojas secas arrastradas por un torbellino. La sala de cardiología de un hospital municipal. Ella, una joven residente ávida de conocimiento, absorbiendo cada detalle como una esponja.
Un hombre de pelo gris en la cama del hospital, su primer paciente grave, víctima de un infarto agudo. Y a su lado un hijo alto, desgarbado, con ojos del color del cielo antes de una tormenta, que no abandonó ni un instante la cama de su padre. Mikhail Stepanovich se recuperará, dijo convencida mientras ajustaba el suero. Tu corazón es fuerte. ¿Lo prometes? Preguntó mirándola con una intensidad que la hizo dudar. Los médicos nunca hacen promesas, respondió sosteniéndole la mirada. Pero haré todo lo que esté en mi poder. Aquellos primeros diálogos que ahora revisó contenían algo más que palabras, una chispa casi imperceptible, un hilo invisible que los había unido desde entonces. Luego vino el ranúnculo, un pequeño ramo de flores amarillas que le dejaron en el mostrador de la enfermera. ¿De quién son? Le preguntó a la enfermera de turno. Del hijo de Stepanovich, ese arquitecto, refunfuñó la mujer con una sonrisa pícara. Dijo que eres una hada buena con bata blanca. Tamara arrugó la nariz ante la cursi comparación, pero guardó las flores en un vaso de agua. Maxim Lebedinsky se mostró sorprendentemente persistente. Cuando su padre comenzó a recuperarse, la invitó a dar un paseo por el centro histórico de la ciudad. Al principio ella se negó alegando falta de tiempo, luego solo aceptó por media hora. Terminaron hablando entre ellos, deambulando por las estrechas calles mientras él le contaba sobre los estilos arquitectónicos, las historias detrás de las antiguas fachadas y los secretos que guardaban aquellos muros. Sus ojos se iluminaron cuando habló de los proyectos de restauración. Imagínate, dijo olvidándose de la formalidad y cambiando a tú. Esta casa ha conocido la época de Pushkin y vamos a darle otros 100 años de vida. A partir de ese día todo se aceleró, llamadas, reuniones, noches de insomnio discutiendo sueños y frustraciones. Tamara no estaba tan encantada por su apariencia, sino por la pasión que dedicaba a su trabajo, por la terquedad con la que perseguía sus objetivos, por esa rara combinación de soñador y pragmático. Tú devuelves la vida a los corazones enfermos. Yo a las casas antiguas, dijo una vez, mientras caminaban bajo la luz dorada del atardecer. Somos parecidos excepto que tú salvas el presente y yo el pasado. 6 meses después le propuso matrimonio en lo alto de un campanario que él había restaurado, desde donde se podía ver toda la ciudad. Yo te lo construiré, Tamara, juró, tomándola de las manos. Cada proyecto será un monumento a cómo me siento. La boda fue sencilla, solo con amigos cercanos y familiares. El padre de Maxim, el mismo hombre que ella había salvado, lloró mientras la abrazaba. Ahora sé que mi hijo está en buenas manos, susurró con la voz quebrada. La madre de Tamara, sin embargo, frunció los labios con descontento. Para ella, un arquitecto no era rival para un médico brillante. Podrías haber sido maestra con tu talento, le susurró al oído a su hija, poco antes de partir hacia su luna de miel. Los primeros años fueron felices. Compraron una pequeña casa en las afueras, que reformaron a su gusto. Maxim ganó reconocimiento, su nombre hizo eco en los círculos profesionales. Tamara defendió su tesis en cirugía cardíaca pediátrica y comenzó a ser convocada para casos complejos. Soñaban con niños, pero pasaron los años y el embarazo nunca llegó. Exámenes, tratamientos e intentos de fertilización, todo en vano. No te preocupes, todavía estamos a tiempo, lo consoló Maxim, aunque sus ojos delataban un dolor cuidadosamente disimulado. Poco a poco la obra fue ocupando todo el espacio entre ellos. Maxim regresaba a casa pasada la medianoche o dormía en la oficina, absorto en algún proyecto. Tamara pasaba las noches de turno y acudía corriendo al quirófano a la primera llamada. La distancia creció silenciosamente como una grieta en los cimientos de un edificio antiguo. «Tenías frío», le acusó una noche tras un largo silencio. «¿Y tú, obsesivo?», respondió ella. «Lo único que le importa son sus piedras. Construyo para la eternidad, Tamara. Estos edificios no sobrevivirán. Es mi forma de inmortalidad». Quería decir, nuestros hijos podrían ser tuyos, pero guardó silencio por temor a lastimarlo. Ese último año Maxim se dedicó a un proyecto monumental, la restauración de un barrio histórico en el centro de la ciudad. Tamara vio sus bocetos, el complejo revitalizado sería la joya de la ciudad, su postal. Una semana antes de la tragedia, discutieron mal. Ella había logrado conseguir unas raras vacaciones y planeaban viajar a la costa. Pero en vísperas de su partida, Maxim anunció que no podía dejar el trabajo.
Tú tienes vacaciones una vez cada 3 años y yo tengo la oportunidad de crear algo extraordinario una vez en la vida, gritó, exasperado. No necesitas una esposa, Maxim. Necesitas otro portapapeles, respondió ella, conteniendo las lágrimas. Se fue dando un portazo, dejándola sola entre maletas y promesas incumplidas. 2 días después, llamó la policía. Caída del andamio, múltiples heridos, muerte instantánea. Más tarde se descubrió que el contratista, para reducir costes, había utilizado materiales de baja calidad en la estructura temporal. Investigaciones, juicio, sentencia, todo pasó por delante de Tamara en un borrón. Ella se negó a aceptar lo que había sucedido. Hasta el momento en que cerraron el ataúd, una parte de ella creía que todo era solo un error, que Maxim aparecería en cualquier momento con su sonrisa torcida y sus ojos llenos de proyectos inconclusos. El error persistía en su mente como una herida abierta, ese no era Maxim tirado allí, con el rostro ceroso y la media sonrisa congelada. Luego vino la comprensión, afilada como la hoja de un bisturí. Su marido se había ido para siempre. Y las últimas palabras que intercambiaron fueron de resentimiento y reproche. 4 años después el dolor ya no tenía la misma intensidad, pero la culpa seguía intacta. Tamara nunca pudo perdonarse por esa pelea, por las palabras de amor que no dijo a tiempo. Se giró de lado en la cama, luchando contra la ola de amargura que subía a su garganta. El sueño no llegó. Esa misma noche al otro lado de la ciudad, en una pequeña habitación anexa a la casa del guardián del cementerio, Hilarion Krylov tampoco pudo dormir. Sus propios fantasmas lo perseguían. La tenue luz de una lámpara iluminaba la mesa donde estaba tallando, con precisión quirúrgica, una rosa en miniatura en un bloque de tilo. El trabajo meticuloso calmó la mente cuando los pensamientos se volvieron demasiado pesados. El cuchillo se deslizó con seguridad, quitando finas astillas de madera. Bajo sus manos el material inerte cobró vida, delicados pétalos curvados con gracia, el esbelto tallo emergió con un detalle tan realista que incluso las espinas parecían frágiles. Sus dedos, gruesos por el manejo de piedra y metal, mantenían una sensibilidad sorprendente, como si sintieran la resistencia de la fibra, la textura única de esa madera. En la pared una fotografía descolorida, un grupo de jóvenes soldados, sonriendo a la cámara. Entre ellos estaba Hilarion, 10 años más joven, sin canas, con la misma mirada directa, pero sin la sombra que luego se posaría en sus ojos. La explosión que había dividido su vida en un antes y un después todavía lo visitaba en fragmentos, un destello cegador, un silencio ensordecedor puntuado por gritos lejanos y luego oscuridad. En el hospital dijeron que tenía suerte. La metralla pasó a milímetros de la arteria carótida. Contusión. Pérdida auditiva parcial en el oído izquierdo. Pero todo fue mejor que el destino de los demás. De su pelotón, solo 3 de 8 sobrevivieron. Regresar a casa resultó más difícil que la guerra. La ciudad lo recibió con indiferencia, con un frío extraño. Las calles, antes familiares, ahora parecían demasiado ruidosas, demasiado coloridas, demasiado seguras. La esposa no se resistió. Te has convertido en un extraño, Hilarion. No sé cómo ayudarte, pero sé que no puedo soportarlo más, había dicho. Él no la culpó. Después de todo, ella no vivía con su marido, sino con un caparazón vacío, ojos apagados y pesadillas nocturnas. Después del divorcio vinieron las andanzas, las habitaciones alquiladas y los trabajos temporales. Portero, vigilante, sirviente, el esfuerzo físico no curaba el alma, solo agotaba el cuerpo. Hasta que un día Hilarion deambuló sin rumbo fijo hasta un antiguo cementerio, buscando la tumba de su abuelo, de quien guardaba difusos recuerdos de infancia. Allí conoció a Eduard Semyonovich, quien le mostró lápidas centenarias de maestros albañiles olvidados, ángeles inclinados, barandillas oxidadas, inscripciones borradas por el tiempo. Aquí está la historia de nuestra ciudad, dijo el anciano. Y ya nadie se acuerda de esta gente. ¡Qué lástima! Más tarde ese día, Hilarion comenzó a restaurar la barandilla de hierro forjado de la tumba de un comerciante vanidoso. Encontró herramientas, quitó el óxido y soldó las varillas rotas. Por primera vez en años, sintió una satisfacción genuina. Desde entonces, se ha convertido en una presencia constante en el cementerio. Estudió las técnicas de los antiguos artesanos, experimentó con el tallado en piedra y recuperó inscripciones borradas. Poco a poco empezaron a llegar pedidos privados. ¿Por qué haces esto?
le preguntó una vez Eduard Semyonovich. Se paga mal y cada tumba lleva días. Hilarion respondió sin dudarlo, la piedra recuerda más que las personas. Y no juzga. Sus dedos se deslizaron nuevamente sobre la madera, dando forma a otro pétalo de la rosa. En su memoria apareció el rostro de la mujer que había conocido ese día. Finos rasgos como tallados en marfil, ojos llenos de dolor contenido, gestos medidos de quien se había acostumbrado a la soledad. Había algo familiar en esa herida escondida, en esa terquedad por seguir adelante a pesar de todo. Terminó la escultura temprano en la mañana. La rosa de madera parecía viva, bastaba tocarla para casi oler su perfume. Lo guardó con cuidado pensando en llevárselo al día siguiente, cuando fuera a ordenar la tumba del arquitecto. Por la mañana, Tamara realizó una operación muy compleja en el corazón de un niño con múltiples malformaciones. 6 horas de tensión absoluta, en las que cada movimiento de sus dedos decidía el destino de aquella frágil vida. Y Victoria, el corazoncito empezó a latir solo, fuerte y regular. Al salir del quirófano, su primer gesto fue llamar a la secretaría del Congreso Médico, confirmando su participación. Presentar a los colegas la nueva técnica para corregir defectos cardíacos congénitos significó salvar a decenas, cientos de niños. Mientras hacía la maleta para el viaje de 3 días, el rostro de Hilarion invadió sus pensamientos. Su mirada es serena, sus movimientos contenidos, su voz baja. ¿Podrá hacer el trabajo?, se preguntó cerrando la maleta. Pero Eduard Semyonovich tenía ojo clínico, no señalaría a alguien incompetente. El tren atravesó el crepúsculo de mayo mientras se acercaba a su ciudad natal. Tamara estaba sentada junto a la ventana y observaba distraídamente la sucesión de paisajes, campos, bosques, pueblos de verano. Los 3 días de congreso dejaron un sabor extraño, una mezcla de triunfo y vacío. Su conferencia sobre la nueva técnica quirúrgica había causado sensación. Eminentes profesores le estrecharon la mano. Los médicos jóvenes pidieron autógrafos en copias de su presentación. Sintió reconocimiento, pero en el fondo sabía que cada palabra, cada esquema, cada explicación se convertiría en vidas salvadas para el país. Su enfoque es revolucionario, doctora Rudnitskaya, había dicho un académico de pelo blanco de San Petersburgo. Han unido la cirugía moderna a una comprensión casi popular de la anatomía, se maravilla un joven cardiólogo de Novosibirsk. No tenía ni idea de que las raíces de este método estaban en las palabras de la babushka Nastia, cuando le explicó a Tamara, de 8 años, cómo los jugos de la vida fluían en las plantas, la sangre debe fluir por sus caminos como un río por su lecho. Si el lecho se dobla o se atasca, espera lo peor. Pero si diriges el flujo con cuidado, la naturaleza se encargará del resto. En ese momento eran más bien consejos de abuela. 30 años después se convirtieron en la base de un método que permitía intervenir en el corazón de los niños con un trauma mínimo, dejando que el propio cuerpo completara la recuperación. A través de la ventana apareció el entorno familiar de la ciudad. Tamara guardó los documentos en su maletín y se puso un abrigo ligero. En su interior crecía una inquietud indefinida, ajena al Congreso o a las tareas que la esperaban. En cuanto dejó su maleta en la entrada, se cambió de ropa y se puso al volante. Algo la empujaba hacia el cementerio. Quizás el deseo de compartir su logro con Maxim. O un sentimiento inexplicable. El sol se inclinaba hacia el oeste proyectando rayos oblicuos sobre las lápidas. Tamara caminó por la avenida cubierta de hierba nueva y una extraña tensión apretó sus hombros con fuerza creciente. La tumba de Maxim permaneció intacta, ni flores frescas, ni césped cortado, ni valla reparada. Solo tallos secos del año anterior y hojas amarillentas, traídas por el viento primaveral. Tamara se quedó helada, paralizada. Una cálida oleada de decepción mezclada con irritación subió a su garganta. Incluso tú fracasaste, pensó con amargura, mientras sacaba unas pequeñas tijeras de podar de su bolso. Con gestos minuciosos cortó la hierba seca, reprendiendo en silencio a Maxim por todo lo que llevaba en el pecho, la conferencia, sus compañeros, la soledad que la aplastaba, el cansancio de ser siempre fuerte. Y creí que al menos cumplirías tu palabra, murmuró, barriendo los escombros con la mano. Qué cansado estoy de estas promesas vacías, Maxim. Cuanto más pasa el tiempo, menos personas quedan en quienes confiar. A lo lejos se acercó con paso lento una figura encorvada, Eduard Semyonovich, el portero. Al verla, el anciano aceleró el paso tanto como sus piernas enfermas se lo permitieron.
Tamara Mikhailovna, ¿has vuelto?, exclamó, acercándose. Estaba atenta, esperándote. Buenas tardes, Eduard Semyonovich, respondió cansada, asintiendo con la cabeza. Su protegido, como ve, no cumplió lo acordado. El rostro del conserje se estiró por la sorpresa. ¿Qué quieres decir? Extraño. Hilarion siempre honra su palabra. Nunca he visto algo así. Sacudió la cabeza, apoyándose en su bastón. Desapareció hace 3 días, continuó bajando la voz. Nadie lo vio. Incluso quedaron sus cosas en la casa del cuidador, y las herramientas. Me preguntaba si había pasado algo. Tamara sintió que su irritación daba paso a una aguda inquietud. Hace 3 días, justo cuando ella se había ido a la conferencia. ¿Quizás viajó? Preguntó sin dejar de podar. ¿A dónde? Eduard Semyonovich se encogió de hombros. Su vida está aquí, en este cementerio. Vive en la casita porque no tiene a dónde ir. Por primera vez, Tamara se dio cuenta de lo mucho que ignoraba sobre este hombre, ninguna relación, ningún hogar, ningún pasado más allá de su nombre y su historia militar. Solo manos hábiles y ojo atento. Terminaré aquí y me iré, dijo, enderezándose. Mañana tengo turnos otra vez. El anciano asintió y continuó su camino, arrastrando los pies por el camino de grava. Luego Tamara comenzó a plantar las violetas que había traído, esas flores felices, con rostros infantiles, como las llamaba Maxim. Mientras limpiaba la base del monumento, sus dedos chocaron con algo pequeño, apoyado contra la lápida. Era una rosa de madera, tallada con tanta delicadeza que parecía viva, cada pétalo, cada curva del tallo, hasta las diminutas espinas, representados con asombrosa precisión. No había duda, fue obra de Hilarion. Había comenzado a cumplir su promesa, pero algo le impidió terminarla. Tamara pasó los dedos por la escultura con cuidado, como si temiera romperla. Un calor extraño, casi orgánico, emanaba del objeto. De repente una punzada de ansiedad la atravesó, aguda como una de esas espinas. Al salir del cementerio, vio a 2 ancianas hablando animadamente en un banco junto a la puerta. Mira esto, él vino a ella. Un mendigo, pero con un alma tan noble. Salvó a un niño a costa de su propia vida. Lo atropellaron, está entre la vida y la muerte. El otro suspiró, dicen que todavía respira, pero está inconsciente en la UCI del hospital regional. ¿Y la niña? Salida, simplemente muy asustada. Ella es del orfanato de la calle Zarechnaya, corrió hacia la calle, él la empujó y ella cayó en su lugar. Tamara se quedó helada, escuchando. El corazón latía tan fuerte que parecía resonar por todo el cementerio. Ese mismo instinto que nunca la había traicionado en el quirófano gritaba en su interior, es él. Sin dudarlo, sacó su celular y marcó. Boris Arkadyevich, buenas noches. Soy Rudnitskaya. Lamento llamar tan tarde, pero... ¿Hay algún paciente en su departamento? Un hombre de unos 40 años, posiblemente con antecedentes militares, atropellado hace 3 días. Un descanso. Tamara casi dejó de respirar. Ah, sí. ¿El que salvó al niño? ¿Nombre? Hilarion Krylov. Sus dedos apretaron la rosa de madera. Condición crítica, según tengo entendido. El mundo a su alrededor pareció detenerse. No recordaba cómo se despidió de su colega, cómo llegó al coche. 20 minutos después ingresó a urgencias del hospital regional. El olor a antiséptico, el pitido de las máquinas, las voces apagadas, todo le resultaba familiar, casi doméstico. Pero esa noche la clínica se sintió extraña, hostil. Caminó por los pasillos no como uno de los principales cirujanos del lugar, sino como un visitante perdido. En la puerta de la UCI la esperaba Boris Arkadyevich, alto, corpulento y con la barba siempre despeinada. Ex compañero de universidad, ahora jefe del sector de traumatología. Tengo media hora, no más, refunfuñó, en lugar de saludarla. Aunque no entiendo qué te conecta con ese vagabundo. No es un vagabundo, respondió Tamara, con una firmeza que la sorprendió. Es reconstituyente. Repara lápidas viejas. Boris resopló. Es bueno saberlo. En su bolsillo solo encontraron una tarjeta militar gastada y 500 rublos. Nada más, ni documentos ni teléfono móvil. ¿Cuáles son las heridas?
Ahora su voz era profesional. Traumatismo craneoencefálico, fracturas de costillas, rotura del bazo, ya lo han eliminado. Detuvieron la hemorragia interna, pero no ha recuperado el conocimiento. Coma de segundo grado. Apartando la cortina de plástico, entraron en la enfermería. En la cama, enredado entre cables y tubos, yacía Hilarion. Los rasgos de su rostro se acentuaron, su piel adquirió un tono terroso. Solo las manos seguían siendo las mismas, fuertes, con largos dedos de artesano. Tamara miró los monitores, se inclinó sobre la cabecera y comprobó los reflejos. ¿Se ha estabilizado la presión?, preguntó poniéndose de pie. Solo hoy, confirmó Boris. Antes fluctuaba mucho. Tendríamos que encontrar familiares. Él no lo tiene, murmuró Tamara, recordando la conversación en el cementerio. Miró ese rostro inmóvil y sintió un vínculo inexplicable, como un hilo tenue pero fuerte entre ellos, un hilo hecho de encuentros casuales, palabras no dichas, un dolor compartido. Boris dijo resueltamente: me tomaré este caso personalmente. Pero tú eres cardio, se asombró el colega. Yo también soy humana, respondió ella simplemente. A veces eso importa más que la especialidad. Una enfermera se asomó por la puerta. Doctor Arkadievich, se acabó el tiempo. Necesitamos realizar procedimientos en el paciente. Tamara asintió y se dirigió hacia la salida. En el umbral, se volvió por última vez hacia la figura inerte que yacía en la cama. Encontraré el hilo que nos unió, se prometió, y desataré este nudo del destino. Caminando por la ciudad de noche, camino del coche, recordó las palabras de Babushka Nastia, pronunciadas hace tanto tiempo: el hilo más fuerte de la vida es ese tejido de dolor y esperanza. Ni los años ni las distancias pueden romperlo. En el bolsillo de su abrigo, calentado por su mano, descansaba la rosa de madera, una promesa silenciosa, hecha por un maestro e incumplida a causa de un acto que casi le había costado la vida. Los siguientes 5 días se fusionaron para Tamara en un ciclo interminable: cirugías, rondas, papeles y, cada noche, visitas a la UCI de traumatología. Hilarion permaneció en coma. Los signos vitales oscilaban en el límite crítico. Cada día que pasaba, la esperanza de Tamara se derretía como la nieve primaveral. Esa noche, cuando entró en la sala de UCI, sintió con mayor fuerza aún el peso de la impotencia. Ella, que había pasado su vida controlando el ritmo de los corazones de otras personas, suturando heridas y devolviendo el pulso a la vida, ahora se encontraba ante un cuerpo inmóvil, donde todos sus conocimientos resultaban inútiles. Sin cambios, suspiró el médico de guardia, hojeando el expediente con mirada cansada. La pregunta tácita flotaba en el aire: ¿a quién debo avisar si no dejó a nadie atrás? Tamara entendió. Yo, respondió con firmeza. En cualquier momento. Cuando estuvo sola, se sentó al lado de la cama. La mano de Hilarion, abandonada sobre la manta, parecía tallada en frío mármol, venas abultadas, callos de décadas de manejo de herramientas, el dedo meñique faltante, la mano de un maestro, hecha para crear, no para la guerra. Con cuidado, se tocó los dedos. ¿Por qué hiciste eso?, susurró, sabiendo que no habría respuesta. ¿Quién es esta chica por la que arriesgaste tu vida? El silencio respondió solo con el monótono zumbido de los aparatos. Sobre la mesita de noche, sus pocas pertenencias: un medallón militar desgastado por el tiempo, una libreta de cuero desgastada por sus manos. Tamara la abrió con reverencia. Entre los bocetos de restauración, esbozos de rejas ornamentales, dibujos de tallas de madera, encontró, en las últimas páginas, dibujos de niños conservados como reliquias. Garabatos de colores, firmados con letras temblorosas: Poliña. Su corazón vaciló. La niña del orfanato, salvada por Hilarion. El niño que corrió hacia la carretera. Un hilo invisible, tejiendo destinos. Al salir del hospital, Tamara no regresó a casa. Algo la arrastraba hacia las afueras de la ciudad, donde, entre calles sombreadas por altos álamos, se escondía el antiguo refugio infantil. La decisión tomó forma por sí sola: necesitaba ver a esa niña, comprender el vínculo que la unía con el relojero silencioso. El orfanato Esperanza ocupaba una mansión prerrevolucionaria, antigua propiedad del comerciante Sabeli Grinev. 3 pisos más un entrepiso, alguna vez opulentos, ahora descoloridos por el tiempo, se alzaban al final de un jardín abandonado. La fachada exhibía caprichosos estucos y molduras de madera tallada, mientras que el amplio balcón, con la pintura descascarada, respiraba melancolía y olvido.
Tamara subió los crujientes escalones con el corazón hundido. En el interior, sin embargo, el espacio parecía más acogedor de lo que sugería el exterior: suelos limpios, cortinas claras en las ventanas, paredes decoradas con dibujos infantiles. Aún así, la marca de la institución pública estaba ahí: muebles estandarizados, mantas descoloridas en las literas del dormitorio colectivo, el olor ácido del desinfectante en los pasillos. En el despacho del director la esperaba Zoya Valentinovna Morozova, una mujer alta, de pelo gris peinado hacia atrás y ojos azules penetrantes como el hielo. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó, examinando a Tamara con recelo. Si se trata de asistencia social, los informes están actualizados. No soy de la asistencia, respondió Tamara, presentándose. Soy médico en el hospital regional. Necesito ver a una chica llamada Poliña, la que hace 3 días fue salvada por el hombre atropellado. El rostro del director se endureció. Los labios se apretaron formando una fina línea. Eres la tercera persona que pregunta por Poliña, dijo con frialdad. Primero apareció la madre, después de años de desaparición. Ahora tú. ¿Qué está pasando? Había hostilidad en su voz, como si se estuviera preparando para el combate. Tamara explicó: el estado de Hilarion, los dibujos en el cuaderno, su necesidad de comprender la conexión entre él y el niño. Con cada palabra, la expresión de Zoya Valentinovna se suavizaba, cambiando la desconfianza por una tristeza resignada. Su nombre es Hilarion, confirmó cuando Tamara terminó. Un buen hombre. Vino aquí hace aproximadamente 1 año, restaurando la vieja escalera del vestíbulo. Se fijó en Poliña y se encariñó con ella. Empezó a venir todas las semanas, traía libros, tallaba juguetes de madera. Se ocupaba de la niña y nos ayudaba con las reparaciones. Abrió un viejo armario y sacó una carpeta amarillenta. Poliña Svetlova, 7 años, empezó hojeando las páginas. La madre la abandonó en la sala de maternidad, el padre se desconoce. Motivo del abandono: cardiopatía congénita compleja, múltiples defectos. El pronóstico de supervivencia era mínimo. Tamara se inclinó hacia adelante. El interés profesional surgió instantáneamente. ¿Qué tipo de enfermedad cardíaca? Zoya Valentinovna le entregó un informe médico. Mientras leía los términos técnicos, un escalofrío le recorrió la espalda. La niña tenía exactamente la patología en la que recientemente había logrado un gran avance: una rara combinación de defecto del tabique interventricular con transposición de las grandes arterias. Buscamos varios cirujanos, continuó el director. Todo el mundo dijo que no. Demasiado complejo, demasiado arriesgado. Y ahora, imagínense, después de 7 años, la madre biológica decide aparecer. Su tono era amargo. Dice que se arrepiente, que quiere recuperar a su hija. Pero la verdad, Zoya Valentinovna hizo una pausa, como si sopesara sus palabras, es que descubrió que los niños con discapacidad tienen derecho a un beneficio mayor. Esta Regina Svetlova, bueno, es una figura muy conocida en ciertos círculos. 3 incidentes policiales, alcoholismo, vive con un narcotraficante. Menos mal que el abandono legal fue total, de lo contrario no lo haríamos. Hemos podido detenerlo. Se levantó de la silla. Vamos. Te presentaré a Poliña. Pero le pregunto, ella no sabe que está en el hospital. Dijimos que viajó por trabajo. Caminaron por un pasillo hasta una gran sala de juegos. Junto a la ventana, bañada por la luz dorada del atardecer, una pequeña figura se concentraba en disponer hojas secas entre las páginas de un grueso libro. Poliña, tienes visita, dijo en voz baja Zoya Valentinovna. La niña levantó la cara y Tamara contuvo la respiración. Era un rostro impresionante, facciones finas, ojos grandes y muy separados de un inusual color gris verdoso, piel pálida con un tinte azulado, un claro signo de cianosis debido a insuficiencia cardíaca. Pero eso no fue lo que la conmovió. Había una profundidad inquietante en los ojos del niño, una serenidad que parecía trascender su edad. Buenas tardes, dijo Poliña en voz baja, guardando el herbario. ¿Eres del tío Lari? La pregunta tomó a Tamara con la guardia baja. ¿Cómo lo había adivinado la chica? Sí, conozco al tío Lari, respondió sentándose con cuidado a su lado. ¿Estás haciendo un herbario? Poliña asintió y alisó suavemente una hoja de trébol. El tío Lari dijo que las hierbas ayudan a curar a las personas.
Quiero ser médico cuando sea mayor, si es que soy mayor. Las últimas palabras, pronunciadas con una sencillez cautivadora, apretaron el corazón de Tamara. ¿Vino a visitarte a menudo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Todas las semanas, confirmó Poliña. Me habló de edificios antiguos y de juguetes esculpidos para mí. Mira. Sacó un pequeño pájaro de madera del bolsillo de su vestido, un gorrión con plumas intrincadamente talladas. El tío Larry prometió que algún día me enseñaría a hacer lo mismo, continuó acariciando la figura. Él siempre cumple lo que promete. Por eso sé que volverá. Las sencillas palabras de la fe infantil de Poliña atravesaron a Tamara como una hoja más afilada que cualquier bisturí. Sintió que algo dentro de ella se movía, giraba, adoptaba una nueva forma, como si huesos antiguos se reorganizaran para sostener una estructura diferente. ¿Puedo escucharte?, preguntó, sacando el estetoscopio del bolsillo de su bolso con gestos que habían sido parte de su rutina durante tantos años que casi no necesitaban pensar. Poliña asintió seriamente y se desabrochó los primeros broches del vestido con la practicidad de quien ya se había acostumbrado a los exámenes médicos como parte inevitable de la vida. Al tocar el frágil pecho de la niña con el diafragma del dispositivo, Tamara escuchó no solo un corazón, sino una historia contada en respiraciones y latidos. La estenosis aórtica rugió como una tormenta atrapada, los flujos sanguíneos se entrelazaron en torbellinos de resistencia, y allí, en medio de ese caos orgánico predeterminado incluso antes del primer grito de Poliña, palpitó una terquedad vital. Era un órgano imperfecto, sí, pero que se negaba a ceder, cada contracción conllevaba una fuerza obstinada, como si el propio músculo cardíaco hubiera aprendido, contra todo pronóstico, a luchar con inteligencia propia. La sangre debe salirse con la suya, resonó en la memoria de Tamara la voz áspera de la niñera Nastia, como si la vieja partera susurrara a través de los años. Y de repente la solución apareció ante ella con claridad casi física, no era una corrección, sino una reconstrucción. Una forma de redirigir los flujos sin obligar al corazón a ser lo que nunca podría ser, sino potenciar lo que ya era, resistente, adaptable, único. Tienes un corazón muy valiente, dijo Tamara, guardando el estetoscopio con cuidado para no ocultar el temblor de sus manos. ¿Sabías que yo también soy médico? Pero me ocupo específicamente de corazones como el vuestro. Los ojos de Poliña se abrieron, oscuros y profundos como pozos donde se reflejaban todas las preguntas no formuladas. ¿En verdad? Su voz era un hilo de esperanza tensado al máximo. ¿Puedes arreglar el mío? Tamara tomó la pequeña mano de la niña, notando cómo sus dedos, a pesar de su fragilidad, apretaban los suyos con sorprendente fuerza. Voy a intentarlo. Tengo un nuevo método, aún en prueba, pero podría ayudar a corazones especiales como el suyo. Poliña la observó durante un largo momento con una mirada que parecía ver más allá de las palabras, más allá incluso de su piel. El tío Larry dijo que mi corazón no está roto. Es solo que se hace de manera diferente. Y por eso es fuerte. Porque tuvo que aprender a serlo. En esas frases repetidas con la sencillez de una niña, Tamara reconoció la sabiduría de alguien que había caminado por valles de dolor y emergió del otro lado con una comprensión que pocos lograron. Hilarión habló del corazón de Poliña, pero también, estaba segura, de su propia alma, tallada por cicatrices en algo más resistente que el original. Abrazó a la niña con cuidado, sintiendo las delicadas costillas bajo su palma, como las alas de un pájaro que aún no está listo para volar. Poliña olía a jabón para bebés y a algo verde, como a hierbas secas entre las páginas de un libro viejo, tal vez el olor del herbario que llevaba en el bolsillo, o tal vez simplemente el olor singular de su propia esencia. Fue en ese momento cuando Tamara tomó una decisión. No como un impulso, sino como algo que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para emerger, una certeza que provenía de un lugar tan profundo que parecía predestinada, como si los hilos de sus vidas ya se hubieran entrelazado mucho antes de ese encuentro. Poliña, susurró acariciando el cabello oscuro de la niña, ¿te gustaría vivir en una casa con un jardín de verdad? Un lugar donde podrías coleccionar plantas, crear herbarios, y donde el tío Larry podría visitarte para enseñarte a tallar madera. Los ojos serios de Poliña estudiaron el rostro de Tamara con una gravedad que no correspondía a sus 9 años. Eso estaría bien, respondió, después de sopesar cada palabra. Pero casas así no son para niños sin madre ni padre, ¿verdad? Por primera vez en meses, Tamara sonrió. No una sonrisa formal, sino algo que surgió de lo más profundo de su pecho, cálido y genuino.
A veces, la vida teje los hilos de nuestras historias de una manera tan inesperada que tardamos en entender el diseño. Pero cuando finalmente lo veamos, todo lo que podemos hacer es seguirlo. Cuando salió del orfanato, se sentó en el auto por mucho tiempo, observando cómo el cielo se volvía anaranjado y morado mientras el sol se escondía detrás de los edificios grises. Dentro de ella una extraña calidez se extendió, como si un viento primaveral hubiera soplado sobre algo que había dormido durante mucho tiempo, enterrado en las capas más profundas de su alma. Era como si una vieja herida, que ni siquiera sabía que aún dolía, comenzara a sanar, dando paso a algo nuevo, algo aún sin nombre. En su bolsillo, sus dedos presionaron la rosa de madera. Y al hacerlo, Tamara sintió que se estaba aferrando no solo a una promesa hecha a Poliña, a ella misma o a Hilarión, sino a todas las partes rotas que, de alguna manera, ahora comenzaban a tocarse entre sí, como astillas del mismo tronco tratando de recomponerse. Sus vidas ya no estarían separadas. Porque al fin y al cabo, hasta el corazón más roto puede convertirse en fuente de un amor más fuerte que cualquier otro. La indignación ardía en su pecho, pero seguía siendo indescriptible. El abogado, presintiendo el riesgo de una pérdida de control, puso su mano sobre el brazo de Tamara con un gesto discreto, conteniendo el torrente de palabras que amenazaban con estallar. Al salir del edificio gris del Tribunal de Menores, sintió que el mundo giraba a su alrededor como si estuviera envuelta en algodón. ¿Era posible que un sistema tan ciego entregara a un niño en manos que solo veían en él un cheque mensual? La pregunta martilleaba en su mente, ácida y sin respuesta. Tamara no volvió a casa. En lugar de eso, giró a la izquierda en la siguiente intersección, guiada por un impulso que venía de algún lugar muy profundo, tal vez del mismo instinto que la llevó a agarrar la rosa de madera en su bolsillo cada vez que le asaltaba la duda. La puerta oxidada del cementerio se abrió con un chirrido y el viejo cuidador, Eduard Semyonovich, levantó la vista de su escoba con una sonrisa que iluminó su rostro curtido. Tamara Mikhailovna. Su voz era áspera, pero el cariño desbordaba. ¡Qué alegría volver a verte! ¿Y Hilarión? ¿Qué dicen los médicos? Se sentó a su lado en el banco de madera desgastado por el sol y la lluvia, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas: la batalla por la custodia, la repentina aparición de su madre biológica, la desesperación de ver a Poliña escurrirse entre sus dedos como arena. Eduard escuchó sacudiendo su blanca cabeza mientras apretaba los dedos sobre la escoba. De repente sus ojos se abrieron como platos. Regina Svetlova. Repitió como si el nombre hubiera despertado un recuerdo latente. Pero conozco a esos Svetlov. Exclamó golpeando la escoba contra el suelo con énfasis. Su familia está enterrada aquí. El abuelo de la niña, Grigori Ivanovich, se encuentra en la sección de veteranos. Hombre serio de aquella época en la que las palabras valían más que el membrete. Bibliotecario después de la guerra, crió solo a su nieta después de la muerte de su hija. Su rostro se ensombreció. Pero él no se dio cuenta. La chica se escapó a los 16 años y se metió con la gente equivocada. Bandoleros, drogas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tamara se inclinó hacia adelante con los dedos fríos a pesar del sol de la tarde. ¿Estás seguro de que es la misma persona? Por supuesto que sí. El anciano se ofendió como si dudaran de su memoria. La veía todas las semanas, lloriqueando borracha sobre la lápida de su madre. Una vez le confesó todo a su abuelo: su novio, ese tal Mirón, no quería tener hijos. O yo o el bastardo, dijo. Eduard escupió en el suelo con el disgusto escrito en sus arrugas. Ella eligió. ¿Y ahora vuelves como si fueras madre? Fa. Las palabras del cuidador resonaron mientras Tamara caminaba de regreso por la avenida de tumbas, con su mente acelerada. Si tenía razón, y algo le decía que así era, entonces Regina no era una madre arrepentida, sino una depredadora que ya había abandonado a su hija una vez. Y Poliña no era un peón en su juego. Era una vida. Zoya Valentinovna, directora del orfanato Nadezhda, resulta ser una aliada inesperada e implacable. Mientras leía los informes del Tribunal de Menores, sus labios se apretaron formando una fina línea. 40 años ocupándose de niños abandonados, dijo, golpeando los documentos sobre la mesa con un gesto que hizo que sus gafas se deslizaran por su nariz. Reconozco una falsificación cuando la veo. Esta mujer no quiere una hija. Quiere un beneficio. Y no permitiré que destruyas otra vida.
Regina retrocedió ante la resistencia organizada, pero no se rindió. Su abogado susurró sobre apelaciones, nuevas audiencias, investigaciones detalladas sobre la idoneidad de Tamara, mientras el tiempo, ese ladrón silencioso, le robaba las fuerzas a Poliña todos los días. Durante las visitas al hospital, Tamara vio cómo el niño se marchitaba, los labios azulados se intensificaban, la dificultad para respirar aparecía al menor movimiento, las hinchazones en las piernas revelaban un corazón que luchaba en vano contra su propio cuerpo. No podemos esperar, declaró en el consejo médico con voz firme a pesar del cansancio que pesaba sobre sus huesos. Otro mes así y su corazón no podrá soportarlo. Pero el proceso de custodia no ha concluido, objetó el abogado del hospital. ¿Quién firmará el consentimiento para la cirugía? ¿Quién asumirá la responsabilidad legal? Fue entonces cuando Zoya Valentinovna entró en la habitación, erguida como un poste, con los ojos brillando con una determinación que no admitía réplica. Actualmente Poliña Svetlova se encuentra bajo tutela estatal, anunció, arrojando una carpeta sobre la mesa. Más concretamente del orfanato Nadezhda. Y yo como director doy mi consentimiento. Aquí están todos los documentos. Tamara asintió sintiendo el peso de la decisión, y la esperanza caer sobre sus hombros. Prepara al niño para la cirugía. Poliña yacía en la mesa de operaciones, demasiado pequeña para el mundo que la aplastaba. Su piel translúcida revelaba venas azules como ríos bajo el hielo. Tamara se inclinó sobre ella y la máscara rozó el rostro de la niña. No tengas miedo, pequeña. Lo arreglaré todo. No tengo miedo, respondió Poliña, su voz era un hilo de plata. Tú sabes reparar corazones. Y si eres amigo del tío Larry, entonces confío en ti. Tamara sonrió detrás de la tela esterilizada, con los ojos ardiendo. Descansar. Cuando despiertes, respirarás sin dolor. Las pestañas de Poliña temblaron y se cerraron. La anestesia se la llevó y Tamara se puso de pie, sintiendo que algo antiguo se despertaba en su interior, una mezcla de determinación feroz, miedo antiguo y una fuerza que parecía venir de más allá de ella misma, como si las manos de las mujeres que la habían precedido estuvieran guiando las suyas. Bisturí, ordenó. Y entonces comenzó la batalla por la vida que cabía en sus palmas. No había ninguna certeza, murmuró Tamara mientras hojeaba los exámenes, sus dedos deslizándose sobre los papeles con una precisión que solo años de práctica podían dar. Pero rara vez se había sentido tan convencida de poder elegir. Habían transcurrido 2 semanas como un soplo de viento primaveral, Poliña ya se levantaba de la cama, caminaba por la habitación e incluso se atrevía a dar breves paseos por el jardín del hospital. Un rubor rosado como el de las amapolas en los campos de su infancia, recordaba su abuela, finalmente coloreó sus mejillas, reemplazando la palidez enfermiza que la había marcado durante tanto tiempo. Al regresar del laboratorio, donde había comprobado los últimos resultados de las pruebas de la niña, Tamara escuchó voces que venían de la habitación. Uno, agudo y dulce, preguntó. «¿Mamá vendrá pronto?» La respuesta de la enfermera fue suave, casi cantada. «Ya viene, cariño». Fue a hacerse sus exámenes. Tamara se quedó helada en la puerta. «Mami». Poliña la había llamado así por primera vez. Sin ceremonias, como si la palabra hubiera vivido siempre en su boca, esperando el momento justo para escapar. Algo dentro de ella se estremeció, una cuerda sensible sonó de repente. El dolor y la dulzura del sonido se mezclaron, como miel derramada sobre una herida abierta. Durante años había soñado con tener un hijo. Durante años había salvado a los hijos de otras personas en mesas de operaciones, mientras su propio útero permanecía vacío y su corazón protegido. Y ahora aquella niña de ojos sabios y alma antigua, con una simple palabra, derribó los muros que Tamara había tardado 4 años en construir, ladrillo a ladrillo de soledad. Si la recuperación de Poliña fue como un amanecer de mayo, rápida, brillante y rebosante de vida, el estado de Hilarion fue como el crepúsculo de un largo invierno. El coma insistía en no ceder, aunque los monitores registraban signos, inestables pero prometedores, de actividad cerebral. Tamara no se rindió. Consulté a neurólogos de renombre, devoré artículos sobre técnicas innovadoras, probé protocolos experimentales. Y todas las noches, como una letanía, le hablaba de Poliña. Hoy llegó al final del pasillo y regresó sin quedarse sin aliento, dijo sentándose en el borde de la cama, jugando con los dedos con el borde de la manta.
Tu corazón funciona perfectamente. Incluso diría que mejor que muchos corazones sanos. Como para recuperar el tiempo perdido. Habló de los trámites legales, de los planes para llevarse a Poliña a casa, de cómo preparó una habitación solo para ella, con espacio para cuadernos de herbario y un jarrón de flores en la ventana. Hasta que una tarde de principios de junio trajo un cambio frágil, vacilante como los primeros pasos de un bebé. Poliña, a quien finalmente se le permitió abandonar el sector por un breve momento, pidió visitar al tío Larry. Tamara, con delicadeza, le explicó lo que le había pasado a Hilorion. La niña simplemente le estrechó la mano y dijo: «Quiero decirle cómo late mi corazón en este momento». Entró en la habitación con una determinación que contradecía sus años. Se acercó a la cama y tomó la mano inerte de Hilorion entre las suyas. «Hola, tío Larry», saludó con la misma naturalidad con la que le hablaba a Tamara. «Sé que me escuchas». La tía Tamara arregló mi corazón. Ahora acierta. ¿Escuchando? Ella presionó su palma contra su pecho. Golpe, golpe. Como un reloj suizo. En la habitación reinaba un silencio tan profundo que hasta los pitidos de los aparatos parecieron enmudecer, como si el propio aire contuviera la respiración para escuchar al niño. «Y voy a tener una casa nueva», prosiguió Poliña, acariciando sus dedos inmóviles. «Con jardín e incluso guardilla». La tía Tamara dijo que allí hay muchas plantas. «Voy a hacer un herbario, vamos a plantar flores hermosas». Habló durante mucho tiempo del hospital, de su ventana que daba a un espino en flor, de los amigos que había hecho en la sala. Luego, con cuidado, pegó un dibujo nuevo a la pared. «Aquí está la intersección donde me salvaste». Pero lo dibujé bien, sin accidente. Era un rincón bañado por el sol, bordeado de árboles llenos de flores. 3 figuras caminaban de la mano, un hombre alto, una mujer con bata blanca y entre ellos, una niña pequeña. «Somos yo, tú y el tío Larry», le explicó a Tamara. «Así debe ser, ¿no?». A su alrededor, la pared ya mostraba una galería de dibujos infantiles, árboles, flores, animales y personas dibujadas con una sinceridad que ninguna técnica podía imitar. En cada esquina inferior, el nombre Poliña está escrito con cuidado, las letras apretadas con fuerza, como si quisieran dejar una marca. Esa noche Tamara estaba de guardia en el sector. Alrededor de las 3 de la madrugada sonó el teléfono. Era la UCI. «Doctora Tamara Mikhailovna, venga pronto». La voz de la enfermera tembló. El corazón de Tamara se detuvo. «No, por favor, no». La idea de perder a Hilorion fue un golpe físico, un dolor que se extendió por su pecho como veneno. Corrió por los pasillos, sus pies apenas tocaban el suelo y su mente ya se preparaba para lo peor. Irrumpió en la habitación y se quedó helado en el umbral. Hilorion estaba sentada en la cama, apoyada en las almohadas. Sus ojos, esos mismos ojos grises y atentos, estaban abiertos, ahora con una sombra de algo sufriente pero vivo. Al verla, su voz ronca rompió el silencio. «¿Dónde está la niña?». Fue lo primero que dijo al despertar. No es una pregunta sobre ti mismo, sobre el tiempo perdido o el dolor en tu cuerpo. Solo eso. ¿Qué le pasó a ella? Tamara se acercó con un nudo en la garganta. «Ella está bien», respondió suavemente. «Gracias a ti, Hilorion. Le salvaste la vida». Se reclinó contra los cojines, como si esas palabras hubieran agotado las últimas fuerzas que le quedaban. «Poliña está viva», susurró. Entonces valió la pena. La recuperación fue lenta pero constante. Primero unos minutos de conversación al día. Luego media hora. 1 hora. Las fuerzas volvieron poco a poco como la marea que sube lenta, persistentemente. Tamara iba a verlo todos los días, no solo como médico, sino como alguien que, sin darse cuenta, se había convertido en parte de ello. Poliña llevaba dibujos, contaba historias, se sentaba con la cabeza inclinada sobre su cuaderno de herbario, mientras Hilorion escuchaba en silencio, con los dedos, esos dedos que una vez tallaron madera y salvaron a un niño, ahora descansando inmóviles sobre la manta. Hasta que un día, cuando Poliña estaba acompañada por una enfermera, Hilorion habló del pasado por primera vez. «Debes estar preguntándote», empezó, mirando hacia la ventana, donde los plátanos susurraban con el viento, como un dueño de restaurante sin hogar arriesgó su vida por un huérfano. «Tengo mis sospechas», respondió Tamara en voz baja.
¿Fuiste voluntario en el orfanato? Él asintió. Me llamaron para reparar una escalera vieja. Madera centenaria, trabajo delicado. Había cariño en su voz cuando hablaba de madera, como si hablara de un ser vivo. Fue allí donde vi a Poliña por primera vez. Pequeña, pálida, con esos ojos. Se sentó en los escalones y me observó trabajar. Luego preguntó, ¿curas los árboles? Asterisco. Y Lorion sonrió ante el recuerdo. Una comparación extraña, pero en cierto modo cierta. No solo curé la madera. Me curé a mí mismo. Después de la guerra, después de todo lo que vi allí, no podía encajar entre la gente. El mundo parecía extraño, hostil. Mi esposa no podía soportar mi silencio. Los amigos se alejaron de mi soledad. Me convertí en ermitaño. Primero por necesidad, luego por costumbre, asterisco. Hizo una pausa, perdido en sus pensamientos. Y entonces apareció este niño con su propia herida en el pecho con tranquila sabiduría. En ella vi una afinidad. Como si ambos hubiéramos sido heridos pero no rotos. Me mostró su herbario y preguntó por las plantas. Empecé a visitarla más a menudo. Esculpí juguetes para ella. Prometí enseñarle a tallar. Ella recuerda esa promesa, confirmó Tamara. Hasta ese día, continuó Hilorion, en voz más baja. Iba al orfanato a buscar un juguete nuevo y la vi corriendo tras una espada de juguete. Alguien la había tirado en plena calle y un coche venía demasiado rápido. No lo pensé. Simplemente me lancé. Cierra los ojos como si revivieras el momento. En ese momento me sentí vivo por primera vez en años. Como si por fin todo tuviera sentido. Tamara le tomó la mano con suavidad. La mano de un hombre que había salvado a un niño, que había tallado la belleza en madera y ahora descansaba en su palma, cálida y fuerte. Afuera los pájaros cantaban, las hojas crujían, el aire del verano entraba por la ventana, impregnado del aroma de las flores. El mundo siguió su curso eterno. Y el aire se movía con ellos, tejiendo tres corazones que se encontraban en la encrucijada del destino en una infinita sinfonía de vida. Cada uno de ellos, a su manera, duele. Cada uno de ellos, a su manera, sanó. La mañana de junio amaneció clara y vibrante, como si el propio cielo se regocijara con los cambios que entrelazaban los caminos de aquellos tres seres, unidos de forma tan inesperada. Tamara estaba junto a la ventana de la habitación del hospital, observando cómo los rayos del sol transformaban el patio estéril en un vívido cuadro de luces y sombras. Fue un día especial, de doble celebración. Dos hechos como dos corrientes confluyeron en un solo caudal. Larión fue dada de alta y ella, finalmente, sostuvo en sus manos el documento que la convertía en tutora legal de Poliña. El papel con sellos y firmas reposaba en su bolso, y por momentos le parecía que emanaba su propio calor, calentándola a través de la piel y la tela. ¿Listo?, preguntó volviéndose hacia la chica. Poliña asintió apretando contra su pecho un ramo de flores silvestres recogidas el día anterior, en el terreno baldío detrás del hospital. Margaritas, campanillas, arvejas y caléndulas, flores sencillas, pero elegidas con cuidado. Parecían más preciosas que las rosas de invernadero. Son sus favoritos, dijo la chica seriamente. Decía el tío Larión que las flores silvestres son las más valientes, crecen donde pueden, pero igualmente florecen preciosas. Bajaron hasta la entrada del hospital y se detuvieron, esperando. Minutos después las puertas de cristal se abrieron y apareció Larión, todavía pálido, más delgado, pero con la misma mirada firme de siempre. A su lado, una enfermera llevaba una pequeña bolsa con sus pertenencias. Poliña no pudo contenerse, soltó la mano de Tamara y corrió hacia él. Al verla acercarse, Larión sonrió, se apoyó en la barandilla y se agachó abriendo los brazos. La niña se arrojó sobre ellos como un pájaro a su nido, rodeándoles el cuello con los brazos. «Has vuelto», le susurró en el hombro. «Sabía que volverías». Incluso con sus fuerzas aún no recuperadas del todo, Larión la levantó con facilidad, sosteniéndola contra él. «Lo prometí», respondió simplemente. Y en esas dos palabras había más de lo que los largos discursos podrían expresar. Tamara permaneció aparte sin atreverse a interrumpir ese momento. Algo se tensó en su interior al ver la escena, la ternura paternal de Larión, la confianza infantil de Poliña, y el recuerdo de que él casi no había sobrevivido.
Como si intuyera sus pensamientos, Larión la miró por encima de la cabeza del niño. En sus ojos ella leyó comprensión, gratitud silenciosa y algo más, profundo, tácito, pero ya entretejido en su historia compartida. Buenas tardes, doctora Rudnitskaya, dijo con una leve sonrisa. Parece que gracias a ti sigo aquí. Mutuo, respondió ella, acercándose. Sin ti, Poliña tal vez no estaría con nosotros. Entonces estamos empatados, asintió Larión, bajando con cuidado a la chica. Caminaron hasta el coche de Tamara y desde lejos podrían haber pasado por una familia normal, madre, padre e hija. Poliña les cogía las manos a ambos, saltando de alegría, mientras intercambiaban miradas furtivas por encima de su cabeza, como cómplices de toda la vida. Dentro del vehículo, Tamara se atrevió a hacer la pregunta que la preocupaba desde hacía días. Larión, ¿tienes dónde quedarte después del alta? Tardó un poco en responder, mirando por la ventana los paisajes urbanos que pasaban. Tengo una habitación en la casa del cuidador del cementerio, dijo al fin. Eduard Semyonovich me dio la bienvenida. No es un palacio, pero para un solo hombre es suficiente. Tamara apretó más el volante. Tengo una propuesta. En realidad, dos. Y ambos involucran una casa. Escucho, dijo volviéndose hacia ella, estudiando su perfil. Heredé de mi abuela una casa antigua en las afueras. No he estado allí desde hace años, pero sé que necesita una restauración seria, especialmente las partes de madera, los lambrequines tallados, las contraventanas. Pensé que tal vez estarías dispuesto a encargarte del trabajo. Ella dudó por un momento. Y quédate allí durante la renovación. La casa es grande, hay sitio para todos. En el coche se hizo el silencio, roto solo por el ruido de los neumáticos sobre el asfalto. Tamara no se atrevió a mirar a Larión, temiendo encontrar en sus ojos desconfianza o, peor aún, lástima. Es decir, ¿me ofreces trabajo con vivienda? Preguntó sin ironía. Sí, respondió ella simplemente. Poliña va a vivir contigo, añadió como justificándolo. Necesita cuidados especiales después de la operación. Y creo, respiró hondo, que ella estaría muy feliz si estuvieras cerca. Desde el asiento trasero llegó un grito de alegría. Poliña, que escuchaba atentamente, no pudo contener su emoción. Tío Larión, di que sí, por favor. Vamos a vivir juntos y tú me enseñarás a tallar madera, como prometiste. Se volvió hacia la chica y su rostro severo se suavizó. Luego volvió a mirar a Tamara con una mirada larga, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición, me pagarás el valor justo sin descuentos por las circunstancias. Tamara sonrió sintiendo que la pesadez interna se disipaba. Trato. Un acuerdo honesto entre un médico y un restaurador. Sin embargo, su primer destino conjunto no fue la casa de su abuela. Cuando Larión pidió pasar por el cementerio a recoger sus herramientas, Tamara entendió que era lo correcto. Todos tuvieron que presentar sus respetos, cada uno a su manera. El viejo cementerio los recibió con su fresca sombra y el olor a hierba recién cortada. Eduard Semyonovich, al ver a Larión, levantó las manos y corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. «Ha resucitado», exclamó el anciano. «Ya pensé que no lo volvería a ver». Mientras Larión recogía sus cosas, Tamara llevó a Poliña a la tumba de Maxim. La niña caminaba en silencio, apretando su mano con fuerza. ¿Este es tu marido?, preguntó mirando la foto del monumento. Sí, respondió Tamara suavemente. Su nombre era Maxim. Era arquitecto. Se quedaron allí en silencio. Tamara se dio cuenta de que alguien, probablemente Eduard Semyonovich, mantenía el lugar en orden. Cortaban el césped y regaban las flores. De repente Poliña sacó del bolsillo de su vestido una hoja de papel doblada en cuartos, uno de sus dibujos. ¿Puedo dejarle esto a él?, preguntó desdoblando el papel. Era una casa diferente, como flotando entre nubes, con ventanas por las que entraba una cálida luz amarilla. Es su nuevo hogar en el cielo, tío Maxim, dijo Poliña, colocando el dibujo sobre la lápida y asegurándolo con una pequeña piedra. Mamá dice que estuviste bien. Tamara no pudo contener las lágrimas. Se agachó y abrazó fuertemente a la niña, ocultando su rostro en su cabello, que olía a hospital y a sol. Gracias, querida, susurró.
Creo que le hubiera gustado. Larión se acercó a ellos en silencio y se quedó a su lado, sin decir nada. La casa de Babushka Nastia estaba en las afueras de la ciudad, donde las calles daban paso a caminos de tierra y el ajetreo urbano daba paso al lento ritmo de la vida rural. Un viejo tronco ennegrecido por la intemperie con firmes cimientos de ladrillo y una valla torcida. Pero su verdadero tesoro estaba escondido en el interior y en el jardín, lleno de lilas y rosas silvestres, donde una vez su abuela había cultivado sus hierbas medicinales. La llave chirrió en la cerradura, como si la casa resistiera la entrada de extraños. Pero cuando se abrió con un chirrido, un olor familiar invadió a Tamara: hierbas secas, madera envejecida, arcilla para cocinar. Respiró hondo como si volviera a ser una niña. Cuidado, puede haber. Puede que haya polvo, advirtió Tamara, entrando primero. Recorrieron la casa como revisitando un sueño, el gran salón con la estufa rusa de ladrillo, las estrechas habitaciones donde dormían en fila los hijos de la familia, el rincón donde la abuela Nastia atendía a los enfermos del pueblo. El aire estaba cargado del olor del tiempo, cera de velas viejas, ropa de cama guardada, hierbas que todavía desprendían su aroma décadas después de haber sido cosechadas. Cada objeto, cada grieta en la pared parecía susurrar historias que solo los de sangre en ese lugar podían entender. Y Lorion, con el ojo entrenado de un restaurador, acarició los detalles de la madera, los lambrequines tallados a mano, las ventanas con sus marcos en forma de sol, las vigas del techo que sostenían no solo el techo, sino siglos de recuerdos. Esto es un tesoro, murmuró, pasando los dedos por los surcos del tiempo. Artistas así ya no existen. Pero podemos devolverlo a la vida manteniendo el alma del original. Tamara, por su parte, abrió armarios y cajones como quien hojea un álbum familiar. Allí, entre telas bordadas con hilos descoloridos por el sol, estaba el olor de las manos de su madre. Aquí, en los platos de barro pintados a mano, la risa de la abuela mientras enseñaba a sus nietas a mezclar pinturas con tierra y huevos. Mamá decía que era mejor venderlo todo, confesó casi para sí misma, repitiendo las palabras que había escuchado años atrás. Esa cosa vieja simplemente ocupa espacio. Pero la respuesta de su abuela resonó con más fuerza en su memoria, como un mantra: raíces no se venden, hija. Un árbol sin ellas no es más que leña seca. Poliña exploraba la casa a su manera, miraba detrás de los muebles, olía los manojos de hierbas que colgaban del techo, tocaba objetos como si al tacto pudieran revelar secretos. Fue ella quien señaló el cofre reforzado con hierro empujado en un rincón oscuro de la habitación. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó con los ojos brillando con la curiosidad que solo conservan los niños y los verdaderos sabios. No lo sé, admitió Tamara. Siempre estuvo cerrado. La abuela decía que guardaba las cosas de la familia. La llave buscó en sus bolsillos, luego recordó la pequeña caja de música sobre la cómoda. En el interior, entre hilos de cuentas y botones sueltos, estaba la llave oxidada. El cerrojo crujió, resistiendo como si protegiera algo más que madera y tela. Cuando la tapa finalmente cedió, fue como si el propio baúl suspirara, liberando el aire que había estado atrapado durante décadas. Dentro, envueltos en lino amarillento, había paquetes atados con cordeles, fotografías con las esquinas deshilachadas, cartas con letra temblorosa, bordados tan finos que parecían tejidos por hadas. Y abajo, como esperándola, un sobre grueso con su nombre escrito en letras firmes, ligeramente inclinado hacia la derecha: a mi Tamarochka, cuando llegue el momento. Las manos de Tamara temblaron cuando rompió el sello. La voz de la abuela pareció llenar la habitación antes de que sus ojos leyeran las primeras líneas. Mi querida nieta, si estás leyendo esto es porque yo ya me fui, pero tú regresaste a casa. Siempre supe que este día llegaría, aunque tu viaje fuera largo. Las palabras bailaron en la página, vivas. Hablaron del regalo, el que Tamara ya sentía latiendo por sus venas como un segundo corazón. No es un regalo para guardar, sino para dar, escribió la abuela. Él elige a aquellos que tienen el corazón abierto, porque solo un corazón así puede curar verdaderamente. Recuerde, las heridas del cuerpo son a menudo espejos de las heridas del alma. Y viceversa. Tamara sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Era como si la abuela Nastia estuviera allí, con su cálido aliento en el cuello y sus manos callosas apretando las suyas. Y no tengas miedo de volver a amar, hija mía. El corazón es como la tierra después del invierno, parece congelado, pero basta el sol de primavera para que vuelva a florecer. No lo guardes bajo llave.
No lo escondas. Esa, sí, es la verdadera medicina. Cuando Tamara cerró los ojos, presionando la carta contra su pecho, habría jurado que sintió el peso de la mano de su abuela sobre su hombro. Fue entonces cuando escuchó la voz de Poliña, tímida pero clara, llamándola por primera vez con una palabra que ardía de significado. «Mamá, ¿qué hay ahí?» Tamara sonrió entre lágrimas. «Sabiduría», respondió en un susurro. «Y una bendición». Miró a su hija, luego a Hilorion, que observaba la escena con una expresión que mezclaba respeto y algo más profundo, como si a él también le hubieran tocado aquellas antiguas palabras. Y de repente comprendió con claridad penetrante, las tres almas en esa habitación, la niña del corazón frágil, el hombre del alma herida, la mujer que había olvidado cómo amar, habían encontrado allí no solo un techo sino un nuevo comienzo. Poliña ya se había sentado ante la desgastada mesa de madera, con los labios fruncidos en señal de concentración mientras el lápiz bailaba sobre el papel. Tamara miró por encima del hombro, era la casa, pero no como era ahora, renovada, bañada de luz, con tres figuras en el jardín y un sol tan brillante que parecía calentar la propia hoja. «Es nuestra casa», explicó la niña, sin quitar la vista del dibujo. «Tiene mucha luz y tres personas felices».